Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Una vez más me encuentro acá en Plena Plática, otro episodio de esta temporada del 2023. Espero que estén teniendo un muy buen día, una muy buena tarde y que todas las cosas que estén haciendo pues sea para honra de Dios y sobre todo que sea para crecimiento de nosotros en esta tierra. El tema que voy a abordar hoy es sumamente complejo en el tema de cómo ver la profundidad de la abundancia y por qué es importante en nuestras vidas cambiar nuestra mentalidad de escasez a abundancia, y esto no va nada relacionado con aquello material, aunque al mismo tiempo como efecto o resultado lo tiene. Ustedes saben que aquí en Plena Plática el propósito principal es una dicotomía del control, o sea, enfocarse en todo aquello que podemos controlar y dejar afuera todo lo que no. Sobre todo también tengo como propósito que podamos aplicar la energía de las emociones a una manera más práctica, racional, y no una decisión emocional intentándola justificar con un pensamiento racional. Por otro lado, también otro del propósito de este canal y de este podcast es poder usar lo que denominé la filosofía IRA, que es aquello que me hace definir qué es importante, qué soy responsable y qué estoy dispuesto a aceptar. Eso conforma a ira. ¿Por qué ira? Porque para mí el enojo es una manera muy fundamental de cómo nosotros nos expresamos lo que realmente tenemos en nosotros. Aquella persona que vive sumamente en un estado racional, mental muy alto, muy pocas veces entra en una emoción tan fuerte como la ira. Entonces, por eso, cuando hay alguien que es muy airado o muy cortamecha, como le dicen, eh, permite que esta persona genere un cambio en su vida porque hace cosas que no quiere hacer, porque pues se deja guiar únicamente por la emoción del enojo o de la ira, ¿no? Entonces ahí es donde veo que no hay un control sobre aquella emoción, sino es una deliberada e intencionada manera en la que nosotros conscientes o conscientemente pues dejamos ir nuestros pensamientos. Otra filosofía que tengo en el canal acerca del reconocimiento de un Dios para vivir en un completo agradecimiento. Comprendo y creo que el agradecimiento es fundamental para que nosotros podamos vivir en una vida de abundancia, y es donde yo me voy a enfocar en este podcast. Y en la última filosofía de la cual está compuesta en plena escuela y que hablo en Plena Plática, que así es el nombre del podcast, pues es básicamente el amor como origen de todo, ¿no? Entonces, cuando vamos al amor interno, dejamos de desear cosas afuera, que va conectada con la filosofía principal, y de ahí todo vamos y relacionamos a Dios en todo esto. Lejos de una religión, lejos de un extremismo, lejos de una emoción sentimental de espíritu, sino más allá un espíritu y la concentración de que somos un espíritu habitando en un cuerpo que es utilizado como una herramienta para vivir en un mundo material, pero que por eso todas las crisis que tenemos son existenciales, porque tenemos crisis de espíritu, que es lo que somos. Por eso cuando morimos volvemos a Dios como espíritu, pero nuestro cuerpo se queda acá y se vuelve tierra como originalmente somos. Bueno, esta abundancia en realidad va desde esta estado mental de una concentración racional en la percepción que tengo acerca de las cosas, en, en cómo abordo las situaciones que se me presentan y la opinión que tengo sobre aquellas cosas a las que veo. Epistemología en la filosofía es básicamente todo aquello que yo observo que me da una información para que yo le dé una interpretación. Por ejemplo, un árbol, sé que es un árbol porque tiene las características de lo que yo por concepto tengo que es un árbol. Y el árbol al sí mismo entiende que es interpretado por mí que es un árbol porque así es como lo reconozco. Por eso es que no solo es simple y sencillamente decir esto no es, o esto es, o yo quiero ser, soy. Esto no me hace esto, sino simple y sencillamente debe haber un back and forward, o sea, una vía, una doble vía de lo características que existen
y de lo que soy, pensamiento, y eso hay una coherencia, una relación en donde yo identifico. Entonces, cambiando esta ideología y este pensamiento es donde nosotros realmente podemos identificar qué cosas dependen de mí y qué cosas no dependen de mí, y sobre todo qué opinión o qué percepción tengo sobre todo aquello con lo que me relaciono y por qué la abundancia es fundamental para que nosotros podamos entender que vivimos en agradecimiento y como agradecimiento, reconocimiento de un Dios controlando nuestras emociones, viviendo desde un amor de lo que damos porque estamos llenos en abundancia y damos y dejamos de necesitar y de desear cosas que no están en nuestro control, y eso nos permite a mí poder avanzar y vivir en una vida plena. Básicamente esa es toda la filosofía y eso es todo lo que me gusta hacer y de todo lo que me gusta hablar y de todo lo que quiero vivir. Y lo digo así, después de muchos años de haber estudiado, pero es un tema mucho más complejo. Entonces, basado en esto, la, la abundancia, yo la descubrí estando en Miami hace un año y medio, dos, quizás, cuando comencé a tener la idea de escribir mi primer libro, La Pirámide de la Plenitud, que por cierto pueden encontrarlo en mi website, que es www.enplenaescuela.com. Ahí pueden adquirir cursos, ver mi blog, pueden escribir, dar comentarios, pueden contratarme, mentorías, si quieren speeches para compañías o speeches personales, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya de mi espacio publicitario. Fundamentalmente, basado en esto, es donde la abundancia para mí surgió en un plano, y por eso creo que Dios me puso a mí en Miami, porque me puso en un plano muy distinto. Además, me permitió entender de una manera sabia cómo realmente funciona esto. Y entendí una cosa, y es que, pues, para los que me conocen, pues soy ingeniero industrial. Trabajaba en una compañía bastante exitosa en mi país original, Guatemala. Y posteriormente a eso me mudé a Miami por razones personales, eh, haciendo un tipo de trabajo que nunca en mi vida pensé que yo iba a poder hacer. Y sobre esto, pues me di cuenta que también yo podía eh, pues seguir avanzando, seguir creciendo y seguir disfrutando de un tipo de vida muy distinto al que yo estaba acostumbrado, ¿no? Entonces comencé a notar que mis gastos en realidad eran mucho menos a los que yo tenía en mi país original. Y entonces como eran mucho menos los gastos que tenía y obviamente estaba ganando más dinero, empecé a notar que tenía como, hay mucho exceso, ¿no? De dinero a, a fin de mes. Y entonces, pues al principio obviamente en lo que me adaptaba y todo eso, pero ya estaba en un lugar muy estable económicamente, por así decirlo, emocionalmente, profesionalmente, ya en varios aspectos después de haber pasado 2, 3 años en este proceso de adaptarme hasta a vivir en otro país. Eh, entonces comencé a darme cuenta y empecé a leer un poco más acerca de finanzas. eh, Empecé a un libro que para mí es uno de los mejores, es uno que se llama Mentes Millonarias. Y Y entonces veía que hay un factor común, que en realidad la abundancia existe, o al menos la riqueza existía, en cuando mis gastos eran muchísimo menos a la calidad de vida a la que yo podía adquirir y la que yo podía cubrir, mucho menos, o tengo un alto nivel de calidad de vida, pero yo no lo pago. Me lo paga mi empresa, me lo paga mi activo pasivo, me lo paga activos residuales, me lo paga algo, ¿sí? Entonces veía y me sorprendió mucho una historia de una persona que es bastante rica en el mundo, conocida, porque es dueño de varias redes sociales, y él en realidad tiró su casa a financiamiento 25 años, pero tiene dinero en el banco que le paga una alta, como un alto interés por tener ese dinero en el banco, y de ahí paga su hipoteca, entonces su casa prácticamente no le cuesta nada y sus taxes son muy bajos porque pues sobre deuda no hay tax. Entonces comencé a darme cuenta que nunca ha sido y nunca será abundancia necesitar y querer más dinero. Y entonces entendí y logré asociar muchos conceptos
donde me di cuenta que el dinero o ese exceso de dinero es como nosotros queremos ganar más y ganar más y ganar más. Entonces gano 20,000 y entonces yo puedo comprar más, pero nunca ha sido eso. Simple y sencillamente es poder gastar menos. Y no importa si ganas 5,000, 3,000, 10,000, 20,000, 100,000, pero que tus gastos sean muy bajos para que entonces el dinero te sirva. Entonces también me daba cuenta que era cuando más dinero tenía en mi vida en ese momento, pero era cuando menos cosas compraba. Que cuando yo estaba en mi país original, el dinero no me alcanzaba porque quería estar comprando cosas. Quería estar comprando zapatos, ropa, celular, salidas, comer. Y acá empecé a gastar menos, simple y sencillamente. Irónico porque es un país capitalista, Estados Unidos, y es sumamente inducido al consumo. Pero particularmente yo no lo hacía. Y me di cuenta que entonces me sentí muy rico, me sentí una persona rica, porque podía y hacía lo que quería cuando quería, pero ya no lo hacía porque debía o había que hacerlo. Entonces me di cuenta que yo tenía control de cuándo yo quería gastar y cuándo no, cosa que no me había pasado antes. Y me daba cuenta también que yo podía encontrar esa sensación de solo usar el dinero para específicamente la necesidad que tenía. Y dejé de justificar mis emociones con el hecho de lo necesito, aún lo quiero. Y fomento mucho esto en mis redes sociales, que en realidad querer cosas no necesariamente son las cosas que necesitas, solo querés cosas porque hay tanto marketing afuera, hay tantas cosas que te bombardean, que crees que hay cosas que necesitas. Hoy, por ejemplo, te usamos y tenemos muchísimas cosas que nunca han sido necesarias, pero creemos que son necesarias para vivir. Entonces, dado todo esto, empecé a darme cuenta que yo tenía el control cuando mis emociones no me dominaban. Entonces yo iba a alguna tienda y decía, esto me gusta, lo quiero. Pero dice, ¿para qué? No lo voy a usar. Entonces me di cuenta y cuando vi y me levanté en mi cuarto, mi armario, yo tenía solo 4 ganchos de camisetas. Tenía puras camisas blancas sin ningún logo. Un par de pantalones de vestir, shorts, 4 o 5 pares de zapatos, entre esos 2 sandalias, unos tenis blancos, tenis negros, tenis para correr. Eso era todo lo que tenía. Y yo decía, qué increíble que puedo ir ahorita y comprarme lo que quiera, pero no lo quiero. Entonces me di cuenta que el secreto era en poder controlar mis emociones, en poder controlar esa emoción de gastar por hacerlo. En ese momento yo ya estaba creciendo mucho conscientemente, pero aún estoy muy lejos de una sabiduría propia, que creo que solo Dios me puede guiar en una sabiduría correcta. Encontré a los estoicos y la verdad es que encontré mucha similitud en la Biblia. Cuando pasó todo esto, me di cuenta que era importante y lo único que es mucho más fácil y es mucho más barato es poder controlar tu emoción, lejos de querer que todo a tu alrededor cambie. Cuando entendí esto, empecé a aplicarlo en varios aspectos de mi vida. Y entonces me di cuenta que era mucho más fácil decir, cambio mi emoción del deseo que de lo que quiero y me enfoco en solo en lo que realmente necesito y quiero, ¿verdad? Porque es importante el poder complacerme, pero ya yo nunca he sido de asistir a eventos sociales de masas, no me gustan. Y empecé a invertir mucho más en cosas productivas, como un libro, como mi página, como educarme en muchos aspectos. Y entonces empecé a darme cuenta que cada vez mientras más conocimiento adquiría, menos cosas quería. Y entonces empecé a rodearme también de menos personas, empecé a tener mejor calidad de amigos, mejor calidad de pensamientos, mejor calidad de oraciones, mejor calidad de relación espiritual con Dios, mejor relación. Y entonces empezaron a hacer ese tipo de cosas y empecé a aplicar esto en varios aspectos, como lo dije antes. Y entonces me di cuenta que el secreto de la vida siempre ha sido la abundancia que nosotros tenemos y cómo nos relacionamos con las cosas. El problema es que nos comparamos con un sistema económico que fue creado por una sociedad para beneficiar a quienes crearon el sistema,
y que eso fue hace muchísimos años atrás, siglos y siglos, y que al final solo han sido seguidos, continuados, han sido consecuentes, han sido persistentes a todas las décadas, pero siguen siendo las mismas estratégicas las estrategias, perdón, que son las que han servido hasta el día de hoy. Y entonces me di cuenta que yo no quería ser parte de eso. Entonces dije, ok, ¿cómo me relaciono con las personas? Entonces me relacionaba también a veces que quería gente que fuera así, que fuera acá, que me hiciera esto, que hiciera lo otro, pero la Biblia siempre ha dicho que es mejor dar que recibir. Y yo decía, ok, pero hay que aprender a recibir, porque obviamente eso también nos llena. Pero me daba cuenta que mientras yo más daba, me daba como persona, no necesariamente recibo en la misma medida, o no, perdón, no recibo lo mismo que doy. Y eso es donde creo que pecamos por inocentes. Y es que creemos que cuando damos, vamos a recibir lo mismo que estamos dando. Y eso es totalmente falso. Lo que recibimos está y sigue existiendo en nosotros. Entonces, aquí es donde viene la complejidad del pensamiento. Y es que lo que yo tengo en abundancia y lo doy, se me regresa en la misma abundancia que yo tengo, no viene nada de afuera. ¿Qué quiere decir? Yo doy mi mejor calidad de amistad que puedo dar y mi retribución, mi satisfacción, la satisfacción que recibo, la sigo creando yo mismo, porque entonces hay una satisfacción personal que me da una sensación de utilidad, me da una sensación de ser útil con propósito, que a mí, aunque la otra persona no perciba mi calidad de amistad, no me importa, porque yo estoy ya satisfecho. Entonces, es una relación de yo contra yo versus yo contra yo. Es una cuestión que tengo que dejar morir ese ego que me hace querer todo para mí. Y entonces al momento que yo cambio esto y pongo a mi prójimo y yo le doy lo que soy, porque yo decido hacerlo y solo doy lo que está en mi control, automáticamente recibo yo mismo una misma interpretación de placer, satisfacción, utilidad, propósito, plenitud que yo mismo estoy generando en mí. Entonces esto es bien impresionante porque lo empecé a aplicar también en mi vida espiritual y me decía, ok, necesito hacer menos cosas, menos emociones, menos rituales, menos hábitos, menos conversación y más puramente espíritu. ¿Y cómo es? Es estar en silencio, racionalizar lo que creo y conectarme con una naturaleza tan simple que está en coexistencia constantemente. Y el problema es que nosotros queremos interrumpir esa cadena natural y donde solo pensamos en nosotros. Entonces vamos afuera, hay una fruta, pero en ese momento donde estamos en este árbol, entonces cuando vemos esta relación que podemos existir con un árbol, donde vemos esa fruta que queremos, pero también hay hormigas, hay una abeja, hay una ardilla, entonces queremos que todo se vaya para que yo me pueda comer la fruta, pero nos olvidamos que coexistimos en una naturaleza donde necesitamos tomar solo la parte que realmente necesitamos. Pero nos gusta producir y tener demasiado para almacenar y eso nos genera demasiada ansiedad, demasiado vicio de deseo, nos genera demasiado problema en nuestra vida porque nos supera la cantidad de cosas que tenemos que creemos necesitar versus las cosas que tenemos. Entonces viene esa escasez en donde no nos vemos a nosotros mismos ni exitosos, ni llenos de amor, ni suficientes, ni capaces, porque nos comparamos con todo lo que existe afuera y cuando vemos eso, y que somos tan capaces de crear tanto en cantidad, no necesariamente en calidad, vemos todo lo que nos hace falta y entonces entramos en una ansiedad, en una depresión por no tener, por no alcanzar, por no ser. Y entonces empezamos a tener comportamientos humanos de escasez en donde necesitamos cosas, necesitamos que nos amen. Son esas cosas que no las necesitamos. Son muy fáciles las cosas que realmente son necesarias en la vida de un ser humano. Y no es más que una necesidad de dormir, agua, alimento, una sensación de propósito y una relación.
pero una relación que nosotros podemos tener perfectamente con nosotros. Y cuando la aprendemos a tener con nosotros, somos capaces de poder coexistir en un ambiente donde coexistimos con más de nuestra especie y más de otras especies. Y entonces dejamos de relacionarnos desde una necesidad y desde una escasez y empezamos a transformar nuestra vida en una abundancia porque nos damos, somos capaces de hacerlo. Pero de no querer tener la voluntad de poder coexistir, de compartir con este ambiente, de renunciar a un deseo de tener todo en nuestro control, de que todo dependa de nosotros, y toda esa abundante y atacante cantidad de cosas que no son necesarias son las que nos enferman, son las que nos causan problemas, son las cuales por las que nosotros producimos y estamos acabando con este planeta. En realidad, toda esta crisis financiera, natural, puede ser manejada si dejamos de producir todo aquello que no necesitamos. Hay unas toneladas de desperdicio. Y ahora transformémoslo y pasémoslo al desperdicio emocional que tenemos constantemente, porque queremos buscarnos y sentirnos importantes para todos, queremos ser aceptados por todos, queremos ser igual que todos, buscamos ser iguales a todos, pero al mismo tiempo nuestra propia existencia espiritual nos dice que somos completamente diferentes unos a otros, y es que porque estamos para poder complementar un sistema del cual somos parte y estamos negando esa parte natural, que somos parte de un sistema en conjunto, que somos más, una pieza más de este rompecabezas y no somos los dueños ni amos ni señores de este mundo. Cuando reconocemos esto y nuestra abundancia cambia, empezamos a ir desde lo más básico que existe en nuestra vida, a poder agradecer todo aquello que tenemos, y cuando vamos un paso más adentro, empezamos a poder agradecer todo aquello que damos por sentado, que es despertarnos, caminar, movernos. Y eso, cuando empecé a aplicar esto en mi ejercicio, fue completamente diferente. Yo estuve mucho tiempo en una parte atlética de alto rendimiento donde había una exigencia física muy grande, pero lo hacía porque tenía que cumplir con algunos requisitos para poder participar en juegos, en competencias, etcétera. Pero era ego, era una necesidad, era escasez, necesitaba hacerlo, tenía que probar algo a alguien, tenía porque... Pero cuando renuncié a esto y empecé a hacer ejercicio por agradecimiento, que implica el agradecer a Dios la capacidad que tengo de moverme, entonces empecé a ser mucho más efectivo, llegué a tener un peso que nunca en mi vida logré tener, encontré tener una fuerza que a muchísimo tiempo antes me costó demasiado construir. Y es porque me estaba relacionando con la abundancia, desde el agradecimiento de tengo un cuerpo y me puedo mover. Como me puedo mover, puedo hacer cualquier cosa que quiera hacer. Pero entonces, como puedo hacer cualquier cosa que quiera hacer, mi vida empezó a ser un poco más enfocada en hacer solo lo que de verdad quiero hacer. Y entonces ahí es donde esta filosofía de la ira cobró sentido, porque empecé a aplicar qué es realmente importante en mi vida y por qué lo es. Posteriormente a eso me responsabilizo por cada cosa que pasa en mi vida. Cuando eso pasa, empiezo a practicar, a ejecutar, a ser más coherente y a ser más productivo. ¿Por qué? Por agradecimiento. Porque renuncié a unas falsas ideas de que necesito, que tengo que probar, que alguien me tiene que aceptar, que necesito probarle a alguien que soy más importante, decirle qué es lo que tiene que hacer cuando yo no sé ni qué es lo que quiero en mi vida. Y viene una aceptación en donde entiendo que coexisto en un universo con millones de especies, que no soy el único ser, en donde estoy compartiendo el mismo aire y el mismo espacio, así que debo entender que debo ser respetuoso. Y cuando respeto, amo. Y eso es realmente lo que deberíamos aplicar ahora en nuestros tiempos, porque veo una sensación de una civilización y una sociedad tan carente de tantas cosas tan básicas, que porque hemos estado buscando afuera, empezamos a culpar a cualquier persona porque necesitamos ser llenados de todo aquello que no puede ser llenado por nada ni por nadie, más allá de un cambio de pensamiento. Y es muchísimo más fácil que podamos ser llenados por un cambio de percepción y de opinión
lejos de querer convencer a todo el mundo que soy especial, que soy diferente, que necesito ser tratado diferente, que necesito que me traten distinto, que me vieron feo. Y entonces resolveríamos un montón de problemas que hoy tenemos, que nunca han existido, y que vamos a estar construyendo un mundo cada vez más difícil para nosotros mismos porque no somos capaces de coexistir en abundancia. ¿Por qué? Porque queremos tener cosas para entonces hacer cosas y entonces luego decir que somos alguien. Cuando es completamente lo inverso, ya somos alguien que es capaz de hacer cosas y cuando hace cosas, tiene. Cuando podamos ser capaces de invertir ese orden, es cuando nosotros vamos a ser capaces de crear, de construir, de coexistir y de vivir en plenitud. Pero esto es algo tan complicado y tan difícil hoy en día que la gente no lo quiere entender. Gracias por escucharme. Espero verlos muy pronto en otro episodio de En Plena Plática. No olviden compartir. Pueden seguirme en mis redes sociales como En Plena Escuela en Instagram. La página www.enplenaescuela.com. Pueden adquirir mi libro, blog, comenten, me pueden escribir en un mensaje. Podemos tratar temas. Y gracias por seguirme acá en Spotify, en Plena Plática 2023. Que tengan muy feliz día.